Continuamos en el apartado que explica el Nuevo Testamento, después de que en el canon continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 126. Dice, en la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. Primera, la vida y la enseñanza de Jesús. Segundo, la tradición oral. Y tercero, los evangelios escritos. Primero, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue enviado al cielo. Dei Verbum 19. O sea que nosotros creemos firmemente, dice, en la historicidad de esos evangelios, como que forman parte de la vida y la enseñanza de Jesús. Segundo, la tradición oral. Los apóstoles, ciertamente después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. O sea que después de que Jesús asciende a los cielos, comienza la etapa de la predicación oral. Predicación oral. Nosotros, pues quizás en nuestro tiempo, hubiésemos pasado inmediatamente a escribir o a grabar, etcétera. Bien, no es el caso. Ellos, después de la marcha de Jesús, pero que permanece también entre nosotros por el don del Espíritu Santo, comienzan la etapa de la predicación oral, asistidos por la fuerza del Espíritu Santo, quien les envía, les impulsa, pues para predicar. Y tercero, los evangelios escritos. Dice, los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunican la verdad sincera acerca de Jesús. Llega un momento en el que poco a poco comienzan a ponerse por escrito las tradiciones orales. Y además es posible que antes de haberse, bastante posible, que antes de haber estado recopilado el Evangelio tal y como ahora lo conocemos, primero pasó de ser tradición oral a escrito, pero por pasajes sueltos. Por ejemplo, está bastante demostrado que la pasión de Jesús fue posiblemente lo primero que se puso por escrito. La pasión y resurrección de Jesucristo. Que además, como veis, está narrada con mucho detalle, mucho más detalle que otros pasajes de la vida de Jesús, ¿no? O sea que entonces finalmente los evangelios lo que hacen es poner por escrito, recopilar algunas partes que ya estaban escritas, otra parte de la tradición y ellos mismos la completan. Bueno, aquí, por lo tanto, el catecismo hace como una explicación de cómo se formaron los cuatro evangelios. Es interesante esto porque digamos que en el siglo XIX comenzó un fuerte ataque en el llamado racionalismo contra la historicidad de los evangelios. Strauss y Bullmann ya en el siglo XX vienen a decir que el material de los evangelios que se recoge ahí hay que atribuirlo, que no es histórico, que lo que hay que es atribuirlo, eso es un poco la imaginación de las primeras comunidades cristianas que han echado imaginación y bueno, eso es lo que viene a decir. Bullmann, en el siglo XX, viene a decir que no podemos saber nada sobre el Jesús histórico, porque esos escritos del Nuevo Testamento están escritos desde la fe, desde la proyección de la fe de los discípulos, pero claro, eso ya deforma lo que históricamente pudo ocurrir. O sea, el racionalismo del siglo XIX-XX hace un ataque contra la historicidad de los evangelios muy grande. Y pues, hay que decir que algunos teólogos han sabido responder con fuerza, con propiedad a este tipo de ataques y gracias a Dios pues también han desde el pensamiento actual han sido capaces de dar razones de la historicidad de los evangelios, criterios de historicidad que demuestran, que rebaten ese tipo de acusaciones, ¿no? De que los evangelios no son históricos. Por ejemplo, recuerdo que mi formación en el seminario pues me hizo un bien muy grande la lectura de un libro de René Latourelle, pues un teólogo
un teólogo francés, que él ya había hablado de al Jesús, el Cristo por los evangelios, y en ese libro él hablaba de los criterios de historicidad, y ya no únicamente desde el punto de vista de la fe, que nos lleva a afirmar que los evangelios están inspirados por el Espíritu Santo y están preservados de errores, y que creemos fervientemente en su historicidad, ¿no? Pero ya no únicamente por el argumento de fe, sino incluso por el estudio histórico crítico, o sea, aparcando momentáneamente la fe, incluso si uno estudia los evangelios desde el punto de vista histórico crítico, hay muchos elementos que nos ayudan a entender que los evangelios son históricos, que hay criterios histórico-críticos muy importantes, pues para afirmar, ¿no?, el criterio de testimonio múltiple, el hecho de que, por ejemplo, uno puede decir que hay fuentes distintas, muy distintas, unas escritas en Palestina, otras escritas en Roma, otras escritas tal, criterio de múltiple fuente que hablan de un mismo hecho. Y difícilmente puede estar falsificado una cosa que al mismo tiempo ha nacido en Palestina y en Roma, y los discípulos que se han dispersado, y además, fijaros, porque eso es como un profesor, ¿no?, que saca la deducción de que aquí alguien ha copiado el examen, porque dice, bueno, este ha copiado el examen porque resulta que está sentado detrás de este otro y en el examen ha puesto lo mismo que el de adelante, y hasta cuando el de adelante se ha equivocado, él también se ha equivocado. Se nota que se han copiado. Bueno, pues los evangelios se nota que no se han copiado entre ellos, porque cada uno tiene sus, digamos, peculiaridades, y al mismo tiempo, sin embargo, hablan de sustancialmente lo mismo. A eso se llama criterio de múltiple fuente, que es un criterio de historicidad pues muy importante, ¿no? También hay otro tipo de criterios, el criterio de discontinuidad, ¿qué se llama el criterio de discontinuidad? Que es muy importante. Pues imaginaros, ¿no?, la resurrección de Jesucristo. Si la resurrección de Jesucristo fuese inventada, pues por los apóstoles que querían animar la fe de aquellos que se habían quedado desinflados o que se habían quedado deprimidos después de la muerte de Jesucristo, desde luego, si ellos se hubiesen inventado eso de que el sepulcro estaba vacío y que la piedra había sido corrida, etcétera y tal, ¿no?, y que Cristo resucitado se aparece y les dice, no busquéis entre los muertos al que vive, desde luego lo que no se les hubiese ocurrido es poner como primeros testigos de la resurrección a un grupo de mujeres, porque en el mundo judío el testimonio de las mujeres era despreciado, y desde luego a unos apóstoles que son varones, si quieren inventarse la historia de que Cristo ha resucitado y van a poner a unas mujeres como testigos, bueno, eso es, desde luego, es que eso es torpe, pero torpísimo, no se le ocurriría, como se dice popularmente, ni al que asó la manteca, no, es absurdo. Si ellos han puesto a unas mujeres como testigos de la resurrección, es que tuvieron que ser ellas las primeros testigos, porque hubiese sido mucho más fácil, puestos a inventar, decir que ellos mismos habían sido los primeros testigos, ¿no? Ese, por ejemplo, es un criterio de discontinuidad, y hay muchísimos criterios de discontinuidad. Que, por ejemplo, al primer papa, aquel sobre el que Jesús funda la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Bueno, si todo eso hubiese estado inventado, desde luego no creo que hubiesen puesto el texto ese de apártate de mí, Satanás, que Jesús le dice a Pedro, que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, los evangelios, por respeto al primer papa, no quitaron los pasajes en los que Jesús le pegaba un tirón de orejas a Pedro. No lo quitaron, sino que dijeron lo que Jesús había dicho de él, de fundante de la primera iglesia, y también dijeron los tirones de orejas que le había pegado. Es decir, eso es un criterio de historicidad muy grande, porque claro, si está inventado por los propios apóstoles, pues me imagino que los propios apóstoles, puestos a inventar, uno solo inventa las cosas buenas de sí mismo, no inventa las cosas malas de sí mismo. Bueno, a este se llama criterio de discontinuidad. Luego también existe el criterio de conformidad, y el criterio de conformidad es decir, bueno, luego hay cosas que son conformes con las anteriores,
O sea, que vienen bien, que son lógicas, que se desprenden unas de las otras. Existen otros criterios que se llama criterio de explicación necesaria. Es decir, algo tuvo que... Por ejemplo, esto el Papa también el Benedicto XVI, en sus libros sobre cristología, dice, a ver, ¿cómo es posible que los primeros cristianos, que eran judíos, llegasen a cambiar la costumbre de descansar en el sábado para empezar a descansar en el domingo? Con lo complicado que tiene que ser cambiar de día de descanso en una sociedad que es mayoritariamente judía y que descansa otro día. ¿Qué había acontecido ese domingo para que ellos cambiasen su día de descanso de un sábado a un domingo? Esto se llama criterio de explicación necesaria. Algo tuvo que acontecer ahí para que se explique un cambio así. ¿O qué había acontecido en aquel episodio de los panes y los peces en el monte para que los primeros cristianos, cuando entierran a los suyos, les entierren con los signos en la tumba de los panes y los peces? ¿Qué había sido aquello? Para que cambie incluso las costumbres mortuorias, que suele ser muy difícilmente cambiables, etcétera. Es decir, bueno, todo esto, no habla de esto aquí el Evangelio, porque es una cuestión demasiado técnica quizás para que el Evangelio, pero yo no sé, me ha parecido oportuno comentarlo en antena para que nos demos cuenta de que también hay argumentos no solo de fe, sino también hay argumentos racionales que apoyan la historicidad de los Evangelios. Y que esa especie de ataques que en el siglo XX y en el siglo XIX se realizaron, ¿no?, a través de esas escuelas racionalistas, negando, ¿no?, la historicidad de los evangelios, hay muchas razones para desmontarlos. En el libro de Benedicto XVI, en el primero de los dos libros, Jesús de Nazaret, él, en el prólogo de ese libro, abordó este tema con mucha fuerza. Ya sabéis que son dos libros que están escritos no desde el punto de vista de magisterio del Papa, no, sino están escritos a título particular, como Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, pero no presentándolos como doctrina magisterial. Pero obviamente somos conscientes de que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, no solo es un grandísimo teólogo, sino que también los puestos que ha ocupado en la Iglesia le han permitido conocer muy desde dentro la crisis de la teología, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que en ese prólogo, en el prólogo del primero de los libros, Jesús de Nazaret afirma él, es decir que obviamente ha existido en la teología, en la escritura, un mal muy grande, muy extendido, que ha sido como el de diseccionar el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Como si una cosa fuese el Jesús de la fe que nos transmiten los evangelios literales, pero ese no es el Jesús histórico. Y el Jesús histórico tuviese que ser, pues ahora el escriturista el que dijese, no, esto ha sido proyección de la fe del que lo ha escrito. Hay que quitar la fe del que lo ha escrito para que quitando la fe descubramos al Jesús histórico. Como si los escritores de los evangelios, con su fe, con los añadidos que su fe ha puesto, han escondido al Jesús histórico. Eso es algo absolutamente inaceptable, porque la fe desde la que han escrito los evangelistas, los autores del Nuevo Testamento, y la inspiración del Espíritu Santo, lejos de tapar al Jesús histórico, lo que han hecho ha sido conocerle mejor. Es más, no hay dos Jesuses, el Jesús histórico y el Jesús que confiesa nuestra fe. No, son el mismo Jesús. Y nuestros dogmas de fe, nuestras formulaciones de fe, las formulaciones de fe que hacían los primeros cristianos, no eran como una cortina de humo que tapaba al Jesús histórico, no, sino eran como un rayo de luz que permitía descubrir al auténtico Jesús histórico. No cortina, o sea, la fe no es una cortina de humo, sino más bien es un rayo de luz que atraviesa el humo y permite ver la historicidad de Jesucristo. Esto es muy importante y esto es lo que en ese prólogo de Jesús de Nazaret, pues Benedicto XVI pues desarrolla. Aconsejo, pues bueno, pues a quien tenga, ¿no?, ese deseo de profundizar más, que
bueno, que en ese prólogo del primero de los libros, de la primera de las entregas de Jesús de Nazaret, pues pueda leerlo con más detenimiento. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.